Hoy nos acompaña en 5 continentes Iván Gil. Él es viceministro de Relaciones Exteriores para Europa de Venezuela. Buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir. Nos acompaña también Santiago Barnuevo, compañero del área de internacional. Santi, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, señor Gil, vamos a analizar algunas cuestiones que hacen referencia a su país, también por supuesto a la Unión Europea y a España. Me gustaría empezar hablando por el paquete de medidas económicas que el presidente Maduro aprobó en el mes de agosto como un intento de frenar la hiperinflación y lo que era el hundimiento de la producción económica, que quizá es lo que ha llevado a la población a una situación más precaria. Muchas personas que han dejado Venezuela piensan que esas medidas económicas no han funcionado, que los salarios han perdido en 2 meses gran poder adquisitivo, en varios meses poder adquisitivo. Le quería preguntar por su opinión al respecto. ¿Estas medidas están funcionando? ¿Se están replanteando otro paquete de medidas económicas en Venezuela? Sí, mira, creo que yo creo que siempre el tema económico en Venezuela hay que ponerlo en contexto, ¿no? El contexto que tenemos es un país que está bajo amenaza, y no solamente bajo amenaza, sino bajo la acción sistemática de agresión política, económica, bloqueo financiero, bloqueo de acceso a materias primas, como bloqueo de acceso a alimentos, a medicinas, con cosas concretas, ¿no? Por nombrar una, se habla mucho del tema petróleo, ¿no? PDVSA está impedida, por ejemplo, de acceder a un financiamiento, teniendo las reservas más grandes del planeta, o sea, una empresa realmente sólida en su balance financiero, su balance comercial. A pesar de eso, por una orden política del presidente Trump, PDVSA, como hace cualquier empresa en el mundo, no puede recurrir al mercado financiero porque simplemente da una orden desde los Estados Unidos y que se acata luego. Hay un sobreacatamiento, como se dice en estos términos, un sobrecumplimiento de esa orden ejecutiva de Trump, porque luego termina siendo aplicada en todas partes del mundo, incluyendo en Europa. Donde tenemos, por ejemplo, en Europa, en Euroclear, que está en Luxemburgo y en Bélgica, más de 1.200 millones represados, 1.200 millones que pudieran bien ayudar a recuperar la industria petrolera más rápidamente, y entre otras cosas. Así que, visto ese contexto y la historia reciente de los últimos 3, 4 años en el país, que hicimos frente a la baja del precio petrolero más larga de la historia contemporánea, donde hicimos frente bueno, todo el preludio del paquete de medidas coercitivas unilaterales del presidente Trump viene del presidente Obama cuando nos declaró amenaza inusual y extraordinaria. Es decir, es un contexto bien complejo que tuvo un efecto negativo en la economía y en la población que vive en Venezuela, y fundamentalmente un país que vive fundamentalmente del petróleo. Así que en ese contexto de constante agresión, de diseñar diversas estrategias y tácticas para poder sortear una especie de carrera de obstáculos a la cual estamos sometidos, donde cada iniciativa económica es contrapuesta a una iniciativa para derrocarla desde los Estados Unidos y desde Europa. El presidente Maduro y su equipo económico lanzaron el 20 de agosto un plan, se llama Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, que contempla acciones en todos los términos clásicos de la economía, desde el punto de vista fiscal, reducción del déficit fiscal, que es muy alto precisamente por la situación que hablaba, recuperación de la capacidad productiva tanto de la industria petrolera como de las otras áreas económicas importantes del país, manufactura, agricultura, transformación de materias primas, etc. Y por supuesto una recuperación del poder adquisitivo del venezolano a través de una reconversión, una especie de caja de reconversión monetaria para ayudar a avanzar ese problema.
apenas llevamos 2 meses y medio de ese programa, yo creo que muy pronto. Al día siguiente ya todas las fuerzas que precisamente promocionan las sanciones, promocionan el bloqueo, ya habían declarado el fracaso del plan, ¿no? El día siguiente, ¿no? O sea, ni siquiera dejaron un día. Sin embargo, la realidad es otra, ¿no? La realidad es otra. Comienza, primero se recuperó, y lo reconocen incluso, ayer leí algunos reportes de sectores que generalmente están vinculados a la oposición, reconocen el crecimiento positivo del poder adquisitivo de los venezolanos. No estamos negando las dificultades, por supuesto que siguen dificultades. Nadie puede pensar que un proceso de inflación, un proceso de todo este contexto que lleva a los daños a la economía que ha ocasionado el bloqueo puedan ser resolucionados en 1 o 2 meses ni con el mejor de los planes. Es un plan a la venezolana, es un plan hecho en Venezuela y que en todo momento resguarda la soberanía, resguarda a Venezuela y resguarda el bienestar social. Lo vemos en el presupuesto, por ejemplo, ayer también veía en las noticias, el 73% de nuestro presupuesto va dedicado a la protección social. Eso yo creo que poco, sea muy grande o muy poco el presupuesto, indica, bueno, casi 3/4 partes de nuestro presupuesto son dedicadas a la protección social, acceso a la salud, acceso a la vivienda, acceso a la educación, en fin, la protección social es fundamental. A pesar de estas dificultades, la hemos mantenido. El plan económico creo que va a seguir el lineamiento, además es un plan, como lo explicó el propio presidente, un plan que se desarrolla por fases. A medida que va avanzando, van surgiendo nuevas etapas. En esta primera etapa, quizás el combate más importante que nosotros hemos tenido es en el campo cambiario y monetario, que es donde más ataque hemos recibido, y es una batalla. Por supuesto, yo no soy especialista en el tema económico, sí te puedo decir que es un plan que va desarrollándose según lo estipulado y que se irá desplegando en función de las variedades, porque contrario a cualquier país que desarrolla su plan económico, en Venezuela nuestro plan económico de desarrollo tiene una externalidad muy compleja, que es la acción de los Estados Unidos. Recientemente apenas arrancó el plan, el oro que viene creciendo, la producción en Venezuela de ese mineral, pronto vamos a ser certificados como segunda reserva mundial de oro, fue inmediatamente sancionado, siendo uno de los vértices del plan. Por supuesto que esto ya nosotros lo esperábamos, lo suponíamos que iba a suceder, entonces el plan, digamos, tiene la posibilidad de ir, digamos, haciendo las variaciones necesarias que sean específicas para poder garantizar su éxito. Pero puedo decir que el plan ahora hay un poder adquisitivo que comienza a recuperarse y estamos dando la batalla en el tema cambiario, que es el tema más complejo que nosotros tenemos. Ustedes hablan generalmente de la presión que se está ejerciendo desde el exterior, de Estados Unidos, desde Europa, contra la economía del gobierno de Venezuela, no solo del gobierno, sino de todo el país. Ya hablan incluso de bloqueo, están, digamos, utilizando los mismos términos que se ha usado durante mucho tiempo con lo que ha pasado también en la isla de Cuba, pero yo les pregunto, ¿no se les escucha desde el gobierno autocrítica en lo que han sido la gestión económica a lo largo de todos los años, desde que Hugo Chávez llegara a la presidencia del país? Muchas cosas han cambiado en Venezuela, algunas para bien, otras para no tan bien. Y a preguntarles cuál es la autocrítica que tiene que hacer el gobierno de Venezuela, porque obviamente el gobierno de la República Bolivariana tiene alguna responsabilidad en la situación económica que se está viviendo hoy en 2018. Sí, bueno, lamentablemente creo que hay una falta de información. Yo dudo que exista un gobierno más autocrítico que el que hubo con el presidente Hugo Chávez y que hay con el presidente Nicolás Maduro. Con los que trabajamos con el presidente Chávez sabemos, digamos, lo vivimos en carne propia, la autocrítica permanente a la cual era sometido y la que sigue habiendo ahora. Nosotros hemos cuestionado, en muchos casos, hay una lucha férrea contra el exceso de burocratismo en Venezuela, hay una lucha férrea contra la corrupción, que es un tema importante también en Venezuela. Ahora, la corrupción que además ocurrió precisamente y se creció exponencialmente con la presencia de la anterior fiscal, que es muy defendida, por cierto, en los círculos internacionales, Luisa Ortega Díaz,
que ahora estamos descubriendo y estamos siendo autocríticos y estamos corrigiendo con un nuevo fiscal, con una nueva acción contra la corrupción, porque es uno de los temas que nos ha hecho mucho daño en materia económica, ha sido la corrupción. Eso lo hemos reconocido, y no solamente lo hemos reconocido, lo hemos actuado en función de eso, ¿no? La cantidad, creo que nada más en la empresa Petróleos de Venezuela hay alrededor de 70 altos directivos actualmente o en prisión o solicitados por la justicia por esta fiscalía. 70 personas que anteriormente no se les tocaba ni un cabello en la gestión de la antigua fiscal, que estaba, digamos, hacía parte de nuestro gobierno, pero bueno, lamentablemente era una institución que fue penetrada por la corrupción. Por poner un ejemplo concreto de cómo la autocrítica resuelve. También en el tema económico y la visión económica hemos hecho autocrítica, algunas decisiones que han sido tardías, por ejemplo, la adecuación. No es lo mismo gobernar con un precio de petróleo a $120 que con un precio de petróleo a $20. Y allí quizás digamos, la velocidad de reacción de la burocracia no es tan rápida como debe ser. Pero, repito, en un contexto de agresión, evidentemente lo que lleva mayor peso es la externalidad. No estamos minimizando con esto el tema de la autocrítica, tanto en políticas como en hechos concretos de corrupción o burocratismo, que son los grandes daños o los grandes males que hemos padecido, no en estos años, sino a lo largo de la historia en Venezuela. Luego volvemos al continente americano, pero ya que está aquí en España, en Europa, usted ha declarado que su país rechaza categóricamente la decisión de la Unión Europea de prolongar un año más las sanciones ilegales contra el pueblo de Venezuela. La Unión Europea, recordamos, emitió unas sanciones por las que prohibía viajar a la Unión Europea, se congelaban los activos en territorio europeo a 18 personas con cargos oficiales a las que Europa considera responsables de violaciones de los derechos humanos, también sanciones selectivas que incluyen el embargo de armas y equipos que se podrían utilizar para la represión interna. Mi pregunta es en qué punto están las relaciones con la Unión Europea y las relaciones con España. ¿Cuál es el momento en el que se encuentran esas? Yo ratifico el rechazo a la política de la Unión Europea, una política bastante, desde nuestro punto de vista, agresiva e inamistosa con el pueblo de Venezuela. Primero porque en el caso concreto, a nosotros los efectos concretos de esa política, digamos, o lo que pretende hacer, son bastante cuestionables, porque hace un embargo de armas cuando nosotros no compramos armas a Europa desde hace muchos años, ni compramos materiales de los que dice allí, muchos años sin tener negocios de ese tipo, como si tienen otros países y tienen la otra comunidad con Europa, bastante activa en la venta de armas y la venta de estos equipos. Con Venezuela no es ese caso. Nosotros somos un pueblo preparado para la paz y realmente no nos afecta esa medida. En el caso de los funcionarios legítimamente que ocupan legítimamente sus cargos, ejemplo la vicepresidenta, ejemplo el presidente del Tribunal Supremo, ejemplo el fiscal general de la República, son incluidas en una lista de medidas coercitivas simplemente por el hecho de promover un instrumento que está en nuestra Constitución, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo poco he visto en la prensa, por ejemplo, las razones por las cuales específicas, que están publicadas, además, están publicadas en el boletín de la Unión Europea, por ejemplo, a nosotros nos llamó la atención el constituyente Diosdado Cabello es sancionado y la justificación que coloca en el boletín de la Unión Europea es risible, porque dice se sanciona por usar un programa de televisión para promover la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Es decir, la Europa que defiende los valores de la libertad de prensa y de expresión, prohíbe viajar a su territorio y le congela unos bienes que además no hemos visto todavía tampoco la lista de, curioso tampoco, hemos visto que congelan bienes pero nunca sale una lista de cuáles bienes. Todos las personas que están listadas han autorizado a la Unión Europea a publicar y a informar
la lista de bienes en la cual está congelado. Un año después no hemos visto la primera cuenta, primer coche, el primer piso, como si hay otros venezolanos que sí tienen acá en España bastantes propiedades y que aparentemente están protegidas, no lo han publicado. Entonces, la Unión Europea, que defiende que sus principios de la creación de la Unión Europea, con los cuales nosotros compartimos, de los derechos fundamentales del hombre y de las mujeres, la libertad de expresión, menos sanciona por lo menos una de las personas por tener un programa de televisión. La presidenta del Tribunal Supremo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, se sanciona por organizar una elección, ¿no? Entonces, cuando uno ve, resulta risible, y la única explicación que tiene es que la burocracia de la Unión Europea está recibiendo instrucciones desde los Estados Unidos, y eso para nosotros es muy lamentable. No quiere decir esto que nosotros estemos, digamos, o sea, cuestionamos, la consideramos muy hostil esa decisión, pero y siempre hemos dejado la puerta abierta que si la Unión Europea retoma su origen, sus principios de colaboración con Venezuela, nosotros estamos dispuestos a colaborar. Eso, tenemos programas de colaboración con la Unión Europea, con todos los países de la Unión Europea queremos tener las mejores relaciones. Venezuela quiere tener relaciones buenas con todo el mundo, porque son relaciones entre estados, no una relación con una parcialidad de un gobierno. Quien está ideologizando las relaciones entre los estados es precisamente la Unión Europea y algunos países miembros. Luego me preguntaba el tema de España. Yo creo que hay que decirlo, el cambio de gobierno en España, si bien mantenemos serias diferencias en cómo percibimos muchos de los procesos que ocurren en Venezuela y que ocurren en el mundo, como es normal entre dos gobiernos, siempre eso va a suceder. Hemos notado una apertura por lo menos al diálogo. Yo creo que es importante, aún manteniendo la posición de diferencia, y es lo que nosotros pedimos. Yo creo que la posición del nuevo gobierno español ha sido una posición más sensata, con el simple hecho de, lo ha dicho el ministro Borrell, lo ha dicho su secretario de Estado, con el hecho de favorecer la posibilidad del diálogo. Parece realmente muy tonto decirlo, porque es lo que es el deber ser, o sea, todos los procesos deben resolverse por diálogo. Esto yo creo que ha sido un síntoma de mejoría. Yo creo que luego del impasse que tuvimos también con el gobierno anterior, de la expulsión de ambos embajadores, de España en Caracas y el de Venezuela acá en Madrid, lo hicimos con el gobierno anterior. Bueno, quedó claro que la necesidad de que España y Venezuela tengan buenas relaciones. España tiene inversiones en Venezuela muy importantes. Hay más de 300.000 españoles en Venezuela que viven en Venezuela con sus descendientes. Hay inversiones importantes en el sector financiero, en el sector telecomunicaciones, en el sector transporte. Yo creo que está más que claro que Venezuela y España tienen que tener buena relación a pesar de las diferencias. Así que, y nosotros vamos a trabajar en eso. Y yo creo que ahora hay una oportunidad, porque la tensión política en Venezuela ha disminuido considerablemente. La situación de hace un año y medio, ante la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, de violencia promovida por la oposición, ya no existe. La Asamblea Nacional Constituyente abrió el tema de la paz, hay un programa de recuperación económica. Yo creo que hay condiciones objetivas mucho más favorables para que Venezuela y España desarrollen una relación más productiva, como debe ser entre los países que tienen tanto en común y tanta relación. Fue precisamente la convocatoria de elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, en la que no participó la oposición, la que inició un poco el camino de la aplicación de sanciones desde la Unión Europea. También se criticó la última elección presidencial, en la que salió ganador Nicolás Maduro. De hecho, no se reconoce esas elecciones presidenciales, se cuestiona su legitimidad. Ustedes vienen aquí a hablar con el gobierno de España, con los gobiernos de la Unión Europea, que no reconocen la legitimidad de su último proceso electoral. ¿Eso cómo se puede mantener en unas relaciones del día a día? Nosotros siempre hemos partido de la base que el único que puede cuestionar o no la legitimidad de un gobierno es el propio pueblo de Venezuela.
¿no? Para nosotros realmente es irrito cualquier acción o intención de reconocer o desconocer la legitimidad de un gobierno electo popularmente bajo una regla. Así que yo creo que eso es un tema que nosotros hemos dejado claro, es un tema que para nosotros no está en discusión. El pueblo de Venezuela tiene los mecanismos constitucionales para determinar la legitimidad de sus gobernantes, y eso lo hemos dejado claro, ¿no? Más allá del tema, nosotros insistimos, es un tema de ideologización de las relaciones. Es como si Venezuela se pusiera a cuestionar cada proceso electoral porque no le parece del mundo, o sea, sería la locura. La Unión Europea tiene relaciones con diversos mecanismos en el mundo, no todos democráticos, ¿no? Nosotros compartimos, la Unión Europea y Venezuela comparten los principios de la democracia, pero también tenemos relaciones, tanto Venezuela como la Unión Europea, con países que tienen otros sistemas distintos al sistema democrático, y eso no es un impedimento en desarrollar las buenas relaciones, ¿no? Tenemos relaciones con países que tienen monarquía absoluta, tenemos relaciones con los regímenes de Europa son regímenes parlamentarios, nuestro régimen es presidencialista. Bueno, pero así es la democracia. Cada pueblo se da el gobierno que cree necesario, y no lo digo yo, lo dice la Carta de Naciones Unidas, de la cual todos somos firmantes y la que rige las relaciones. Y nosotros lo hemos mantenido allí. La Unión Europea puede emitir las opiniones que quiera, a nosotros no nos afecta la opinión de la Unión Europea, lo que sí nos afecta es cuando comienzan los procesos de injerencia. Y en este tema de la legitimidad lo hemos dejado claro, el único que puede cuestionarlo es el pueblo de Venezuela. Respecto a los venezolanos que se están marchando, que se han marchado de Venezuela, le quería preguntar si hay una situación de crisis humanitaria en Venezuela, y también de cara a la cumbre iberoamericana, si piensan que los países que han recibido a esos venezolanos, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, pueden sacar a colación la respuesta internacional en esta cumbre. No sé si va a acudir el presidente Maduro. Bueno, mira, la situación de migración venezolana, que para nosotros es una situación relativamente reciente, producto precisamente de los efectos del bloqueo y la presión financiera, económica, ¿no? Que es evidente, no escrita, incrementó los flujos migratorios hacia el exterior desde Venezuela. Lamentablemente, es un tema, como todo lo que tiene que ver con Venezuela, no sabemos por qué, creemos, insisto, que por la excesiva ideologización de las relaciones se ha politizado. Entonces, lo que debería ser en Sudamérica un flujo normal, porque en Sudamérica tenemos acuerdos, tratados de flujo migratorio, de libre flujo migratorio. De hecho, en Venezuela viven 5.400.000 colombianos. Nosotros nunca nos quejamos ante la comunidad internacional por un flujo migratorio de colombianos hacia Venezuela. 5.400.000, viven alrededor de 500.000 ecuatorianos, 200.000 peruanos. Es decir, en Venezuela tradicionalmente es un país acogedor de inmigración, y nunca lo planteamos en ningún foro como un tema que desestabilizara a Venezuela o desestabilizara la región. Hay que ver que los efectos de la guerra de Colombia en Venezuela han sido bastante perturbadores, y más aún las cifras un poco, digamos, con mucha opacidad que ha presentado algunos organismos internacionales muy politizados. Ya, las Naciones Unidas están muy politizadas. 3 millones dijeron ayer de venezolanos que han salido. Sí, fíjate, la Organización Mundial de Migraciones, que es un organismo accesorio un organismo que integra el sistema de Naciones Unidas, lo hizo en un estudio reciente. El 70% del flujo migratorio que cruza la frontera desde Venezuela hacia Colombia es colombiano. O sea, no son venezolanos que están yendo a Colombia, son colombianos que se están regresando a su país por una situación muy lógica, el proceso de paz en Colombia. O sea, la razón de que esos colombianos estaban en Venezuela era precisamente por una situación de 60 años de guerra, que afortunadamente y gracias también a la intervención de Venezuela, el proceso de paz en Colombia ha logrado que muchos colombianos quieran retornar. Ahora está sucediendo un efecto contrario, lo veían estos días
reportado por una cadena que para nada es una cadena amiga nuestra, que es Caracol, donde están reportando ya el flujo migratorio al contrario, es decir, ahora se están devolviendo hacia Venezuela estos migrantes. También decía la propia Organización Mundial de Migraciones, para usar sus cifras, que para nosotros sigue siendo una cifra manipulada y con un sentido de dañarnos, pero aún así no han podido ocultar, por ejemplo, que el 95% de las personas que cruzan la frontera, o sea, ya dije, el 70% eran colombianos, pero el 95% de este total se devuelve el mismo día. Es decir, quien conoce la frontera entre Venezuela y Colombia sabe que es una frontera es una de las fronteras más activas del mundo. La gente va y viene, hace sus compras en un lado o el otro dependiendo de la realidad económica, si está más barato en una parte va hacia un lado, a veces el flujo es al contrario, pero el 95% se devuelve. O sea, entonces Colombia presenta ante organismos internacionales una cifra trucada, primero de colombianos que entran a su país y que no se quedan, sino que se devuelven a su país. Luego hemos visto cifras, bueno, ha sido realmente grosero, realmente ha sido triste la posición de algunos organismos como ACNUR, por ejemplo. Nosotros hemos pedido, bueno, ¿dónde está el listado de esos? Si hay 3 millones y nos dicen con tanta vehemencia, presenten los nombres, lugares, etcétera, dónde están registrados estas personas. No se nos ha presentado. Nuestro canciller ha intentado innumerables ocasiones de comunicarse con el canciller colombiano para precisamente ver estas cifras. No ha sido posible. Lo hemos intentado en Perú, lo hemos intentado en todas las naciones. Hemos estado en comunicación con todos los países vecinos para entender cuál es su denuncia y que nos entreguen, sí, que es lo lógico. O sea, cualquier país que tiene una cifra, que dice tener una cifra de migraciones, etcétera, tiene que mostrarle al otro país, bueno, que esta es la prueba. No nos ha mostrado nada. Muestran es una simple foto del puente, el puente entre Colombia y Venezuela, que el cual se transita diariamente, pero es un flujo que va en las dos direcciones. En la mañana va hacia un lado, en la tarde va hacia el otro. Es normal, eso ha sucedido toda la vida de esa forma. Insisto, la politización de la migración, simplemente por hacerlo. Reconocemos que hay un flujo que no existía anteriormente en Venezuela, producto de una situación económica, y que es un flujo que surge en cualquier país del mundo que tiene problemas económicos y donde en una región donde hay libre movilidad, eso debe suceder sin ningún problema. ¿El presidente Maduro irá a la cumbre? No sabría decirlo, no tengo la agenda, no manejo la agenda del presidente, pero seguramente nosotros estaremos representados a un alto nivel en esa cumbre. Hablaba usted de las personas que salen de Venezuela. Usted dice que muchas vuelven, ¿no? Que incluso en ese plan de retorno que ha organizado el gobierno de Venezuela, lo que pasa es que el gobierno habla de 7.000 personas que han retornado, cuando la otra cifra que ustedes ponen en duda es de 3 millones, ¿no? O sea, parece un poco cifras demasiado distintas. En este programa hemos escuchado a venezolanos que se marcharon a Colombia, que también llegaron a Brasil, y quizás dentro de cada uno de su historia, que obviamente cada historia es única y es personal, hay una coincidencia, y es que el pueblo venezolano es un pueblo formado, que ha tenido acceso a educación, que ha tenido acceso durante muchos años a muchas cosas y que ha dejado de tener acceso, y que eso les implica a ellos que no ven un futuro, no hablamos a corto plazo, sino a medio plazo. Esos venezolanos que se han marchado, que ellos mismos dicen, no lo estamos diciendo nosotros, que hemos huido de Venezuela por la crisis económica, crisis humanitaria, decían ellos, que vive el país, no ven futuro en Venezuela. ¿Qué puede ofrecerles el gobierno a esta gente que se ha marchado y que ahora mismo no tiene ninguna esperanza en regresar a su país? Bueno, yo difiero de esa apreciación. Evidentemente, primero, nosotros hemos protegido el derecho que tiene el migrante de ir, o sea, porque además somos firmantes de tratados internacionales que protegen la libre migración. Yo considero que es un derecho humano, que la persona puede ir al lugar que le plazca sin más limitación que lo que tienen las leyes. Y es un derecho que más bien nosotros queremos proteger. Lo que hemos denunciado es la politización de la migración, y como tú te referías al plan Vuelta a la Patria, un plan que surge porque en
en el esquema de politización de la migración y de potenciar, de crear un polo de atracción a la migración, se comenzaron a tejer realidades mediáticas, informativas, donde falsamente se creaban expectativas. Estas 9.188 personas que han regresado lo han relatado de esa forma, han sido engañadas, se les ofreció trabajo fácil, vida protegida, acceso a la seguridad social, cosa que no es así. Ahora, las razones que tengan para eso, nosotros no podemos ocultar una situación de una baja de la calidad de vida en Venezuela producto de las sanciones económicas. Eso nosotros no lo hemos ocultado y eso afecta individualmente a las personas. Pero decir que ha perdido la esperanza en un país que a pesar de las sanciones ya ha entregado 2.200.000 y tantas viviendas gratuitas, casi todas en este periodo, en estos últimos 5 años, en un país donde la educación sigue siendo gratuita y de calidad, donde sigue existiendo un acceso a la salud muy superior al de sus vecinos. Veíamos, en estos días recientes surgió el informe también de otro organismo de Naciones Unidas, que es la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, donde precisamente no es Venezuela el que tiene los peores indicadores. No estoy hablando que tengamos indicadores peores, malos, sino que no es Venezuela. Venezuela sigue estando en un nivel de posición en vía de cumplimiento de las metas del milenio, y hay otros países, precisamente uno que es un polo de atracción, lo voy a decir, Colombia, donde Colombia es el país con más desnutrido y que más deterioro que hay en la región. Entonces, vender una idea de que la gente huye por una situación humanitaria es simplemente un montaje construido en el tiempo, tomando algunos elementos de la realidad, como es la situación económica y el cambio, digamos, la disminución del acceso a algunos bienes y servicios, para convertirlo en una situación de catástrofe que no existe, que no es real, ¿no? Nuestros indicadores están allí, pueden ser analizados y pueden darse cuenta que es una situación que está muy lejos de ser una situación de crisis humanitaria. Luego, como todo lo que se habla de Venezuela, es potenciado por el tema de los medios y es excesivamente, yo insisto, ideologizado y politizado. Y es eso donde vemos declaraciones, vemos gente hablando de crisis humanitaria, una situación que no existe tal crisis humanitaria. Yo estaba hablando de venezolanos que nos decían a nosotros mismos directamente, sí, sin ningún político y sin ningún medio de comunicación. Pero estamos hablando de 5 años o 6 años, bueno, 20 años de manipulación si hiciéramos un listado de todas las cosas falsas que han salido en la prensa y que van construyendo este escenario de supuesta crisis humanitaria, bueno, ustedes como comunicadores saben que eso efectivamente tiene un efecto sobre las personas, pero la invitación es ahí a ver las cosas de Venezuela. Realmente allí estamos